Estoy en comunicación telefónica con el periodista boliviano José Gary Áñez. Usted dijo que las autoridades del régimen de Áñez son vomitivas y que Jeanine Áñez está rodeada de corruptos e incapaces. ¿Nos puedes profundizar por qué estas declaraciones? Por la realidad. Nosotros venimos de 14 años de un escenario complejo donde los poderes del Estado estuvieron todos sometidos al Poder Ejecutivo en un ambiente muy complejo para el desarrollo de la salud principalmente, donde hubo un montón de inversiones en un momento económico muy fuerte para Bolivia, por el precio de los hidrocarburos, de los minerales, de los granos, etc. Y no lo supimos manejar por la ineficiencia del anterior gobierno. La lógica de la caída del anterior gobierno tenía una marca de parte de la gente que intentaba ya no replicar ese modelo de autoritarismo con ribetes de dictadura. Lamentándolo mucho, este periodo de transición que se alarga por la pandemia, porque el 3 de mayo debieron haber elecciones en Bolivia, que se alarga por la pandemia, desnuda algunos hechos que marcan una situación extrema, producto de la pandemia, con una curva en ascenso, con el sistema médico sin haber sido preparado en ningún momento, el descuido de la gestión anterior sumado a la falta de priorización del gasto en esta etapa, derivan en que hayan hechos de corrupción ya comprobados, como el tema de los famosos respiradores Yambú, que llegaron al país y tenían un sobreprecio y que tienen a un ministro preso en este momento. Entonces, antes de que sucedan estas situaciones, yo hice una lectura en el marco de un editorial y terminé cerrando el editorial con esa frase de que ya cuando el tema venía de esta manera, hablando de elementos económicos con las necesidades que estaban creciendo, habían pasado creo que 50 días ya de la cuarentena, con una economía que liquidaba a un montón de sectores sin ningún tipo de medidas claras en lo económico, mucho menos medidas claras en el manejo de la crisis de salud, y encima habían estos elementos que marcaban la politización del momento, etcétera, etcétera. Yo dije que la acción era vomitiva. Y usted no es masista, porque para el gobierno los que lo critican solamente son los seguidores de Evo Morales. Usted es crítico hacia el gobierno de Evo Morales y hacia el actual régimen. Yo trato de hacer periodismo, y yo considero firmemente de que la gestión de Morales fue una gestión negativa desde el punto de vista económico, porque no se priorizaron los gastos. Nosotros invertimos un montón de plata en un montón de empresas estatales, hicimos estadios donde habían 4.000 personas, estadios de 25.000, hicimos un museo en un sitio donde no va nadie, hicimos una casa del pueblo con 30 millones de dólares de inversión cuando hay un palacio presidencial. O sea, hubo un montón de cosas que estuvieron mal, ¿no? Y yo las critiqué. Hoy, estos que entraron en un proceso de transición no desarrollaron con celeridad el proceso de transición, porque era simple, era anular las elecciones anteriores donde hubo el fraude, convocar al nuevo tribunal electoral para darle transparencia y convocar elecciones, y listo. Y encima, además de todo esto, la señora presidenta en la actualidad se hace candidata. Entonces, si nosotros en un momento, la población boliviana en un gran número, criticó el hecho de que haya un presidente candidato, ¿por qué hoy nosotros no vamos a decir lo mismo si es la misma acción? Es decir, hoy hay una presidenta candidata. Y es más agravado lo que pasa actualmente porque hay una circunstancia de crisis sanitaria y económica nunca vista. Yo creo que más allá del detalle de que haya una situación más grave producto del escenario actual, hay otro escenario también en esto que hay que puntualizarlo. Yo no voté por Morales nunca y tal vez nunca vote por Morales si en algún momento volviese al país. Tal vez nunca vote por el MAS, porque mi forma personal del pensamiento político e ideológico puede estar distante en muchos factores con el movimiento del socialismo, pero la gente votó por ello.
O sea, en este caso, si uno hace un análisis, más allá de todas las circunstancias planteadas que llevaron a ese término, ni siquiera votó la gente por ellos. Ellos están en una transición. Ese partido que hoy está gobernando Bolivia, en el proceso de transición, sacaron el 4% en la elección del fraude. Y si uno hace una lectura de cómo llega al poder la señora Áñez, uno tiene que entender que hay un proceso de sucesión constitucional interrumpida por la sucesión de renuncia. Renuncia el presi, renuncia el vice, renuncia el de senadores y renuncia el de diputados. Entonces, como no puede haber vacío de poder según la Constitución, se tuvo que aplicar una interpretación a la Constitución, y en esa interpretación la tercera al mando en la Cámara de Senadores, que era la segunda vicepresidente, la señora Áñez, porque no había el orden sucesorio que marca la Constitución, en la interpretación le corresponde a ella ser presidente. Sí, aunque la Constitución dice que si renuncia al presidente de diputados, asume el vicepresidente de diputados. O sea, la línea sucesoria muere en la Cámara de Diputados. No, la Constitución dice que muere en la Cámara de Diputados, eso es la Constitución. Por eso. Pero desde el marco de vista del punto de vista del reglamento de la Cámara de Senadores, ante la renuncia de diputados, se establece una interpretación constitucional, y la sucesión constitucional interpretada por el Tribunal Constitucional marca que la presidenta debía ser Áñez. Discutible, rebatible, no sé, pero hay un fallo constitucional que lo avala, tal como en su momento ese mismo tribunal determinó que era un derecho constitucional reelegirse las veces que a uno le dé la gana, no es que era un derecho constitucional porque era un derecho humano. Entonces, en ese mismo marco, la legalidad la da el Tribunal Constitucional, que es la autoridad que además no tiene a dónde apelarse. Mal bien, esa es otra discusión. Pero en ese marco, ella asume. Yo no estoy en contra de ella. Eso es lo que quiero que quede claro. Yo estoy en contra de las malas acciones, porque fui crítico al gobierno del MAS y seré crítico seguramente. ¿Usted piensa que Yanine Áñez debe renunciar a su candidatura? Yo creo que ella jamás debió ser candidata. Pero actualmente, con este escenario, ¿piensa que es lo más lógico que dé un paso al costado? Yo creo que no va a renunciar, sí. Porque en realidad desde la pandemia ha hecho una generación política con la necesidad, con un montón de cosas, y en este momento está generando una serie de alternativas a la salida principalmente de la región de donde ella es, que es el Beni, porque he sabido que esta tarde han llevado un número de camas, y han llevado un número de profesionales para que atiendan la pandemia y demás, ¿no? Hoy hay unas declaraciones en el diario El Deber de aquí de Santa Cruz que marcan que ella dice: si lo que estuvo mal lo voy a corregir, han habido cosas que están mal. Ella tiene como un reencauce de la gestión dentro de la pandemia, lo que uno supone está muy distante que ella en algún momento decline la candidatura por este cambio, insisto, aparentemente en la política dentro del rumbo del manejo de esta crisis. La última pregunta, ¿qué solución avisora para su país? Porque todavía no hay fecha para las elecciones. Lo que pasa es que ahorita las elecciones están, el marco político en este momento no es un tema de primer debate para la gente. Es decir, el primer debate en este momento para la gente se debate en dos aspectos, ¿no? Para parafrasear un poco la palabra debate. Es decir, tiene por un lado el problema de la pandemia y los temores que generan salir a la calle, porque ya el contagio es comunitario y seguramente dentro de muy poco tiempo será exponencial. Y por el otro lado está el tema de la economía. Hay gente que no tiene para comer ahorita. Así es. Hay un marco de economía informal muy fuerte, que al estar 70 días en sus casas, lógicamente no han generado recursos y ya es un tema de hambre. Entonces, hay dos problemas en este momento. Las elecciones ahora están en un segundo plano en el común del pueblo boliviano. Obviamente habrá que esperar que determine el tribunal, porque hay una ley que sanciona que dentro de 90 días deberían haber elecciones, pero la ley que saca el Tribunal Electoral, que está referida a la postergación de las elecciones que tenían que ser este 3 de mayo pasado, dice que cuando hayan condiciones técnicas y científicas. Entonces, si uno analiza la terminología de esa postergación,
Es demasiado amplio el concepto técnico-científico, ¿no? Y se sobreentiende que con el paso del tiempo va a haber mayor número de infectados y fallecidos, lamentablemente. Lamentándolo mucho. Entonces, en ese marco hoy, yo creo que el tema de orden político pasa a un segundo nivel desde la perspectiva de la gente en relación a la elección. Pero, sin ninguna duda, lo que se le exige en este momento al gobernante coyuntural es que atienda la pandemia, que hayan soluciones reales. El Estado boliviano maneja 46 mil millones de dólares al año en presupuesto. Que entre 11 millones y con todas las carencias que hay aquí, sin ninguna duda hay un porcentaje muy alto que se va a la corrupción. No son corruptos estos que están ahora nomás, ¿no? Han sido corruptos los del MAS también, porque se robaron la plata del Fondio, por un montón de cosas. Entonces, pareciera que no es un tema de los políticos de turno, sino que es un tema que está como enclaustrado en la cabeza del que busca el poder. La búsqueda del poder en Latinoamérica en su conjunto, ¿no? Es la llegada a asumir supuestamente en nombre de la gente y para hacer cosas para la gente, y termina siendo un ladronicio total. Y un ladronicio lamentablemente consentido por nosotros los ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, muy amable.